ya de retorno está con nosotros el profesor Juan Tomás Olivero. Hay que decirle profesor, maestro, un catedrático de mucho tiempo, muy respetado por la comunidad de ese mundo de las ciencias, esos teóricos que son tan importantes al momento de la formación de tantos profesionales que todos los años salen de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también, ¿quién no conoce de las opiniones a través de sus artículos que siempre comparte con nosotros a través del periódico digital acento.com? Pero las redes sociales también se encargan lo esparcen por doquier. Así que es un gran amigo nuestro. En lo personal puedo decir, creo que igual de su parte, un gran amigo, compartimos algunos espacios de pensamientos donde yo también tengo la oportunidad de escuchar al maestro, al profesor Juan Tomás Olivero, opinar sobre temas diversos que nos preocupan a nosotros los ciudadanos. Así que damos los buenos días y la bienvenida, profesor. Gracias, Lindsay. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Lindsay, déjeme decirle, fui alumna del profesor Juan Tomás Olivero. Ah, ¿tú fuiste alumno de él? Claro que sí. Oh, Claro que sí. y le puedo recordar la asignatura que ella impartió conmigo. Ay, sí, profesor, muy buena. Muy Filosofía y ética y semiótica. La comunicación así es. Sí, muy bueno. sí. Déjame decirte, Yanesi, que doña Carmen, su esposa, está viendo este programa. Ella es una seguidora fiel de este programa, así que nosotros la saludamos con mucho afecto, con mucho cariño. Y como en una conversación que tuve con ella por teléfono, ella me dijo, mire, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti perfectamente. A las 8. Entonces yo me siento con más confianza, Juan Tomás, contigo a través de tu esposa. No, muchas gracias. A las 8 ella mueve el dial, como decimos nosotros. Ella pasa de terminar de oír a Juan Bolívar y pasa para el programa, para este programa todos los días a las 8. Qué bien. Bueno, profesor, porque aquí usted tiene una ex alumna suya que puede dar fe y testimonio de eso que yo decía, su experiencia en las aulas como catedrático. Y me gustaría conocer, nosotros esta semana estamos invitando a pensadores políticos con el propósito de que nos hablen, compartan con nosotros su visión respecto a estas nuevas autoridades que asumieron el pasado domingo y que ya algunos de los funcionarios han emitido sus opiniones de lo que van encontrando en las instituciones. Pero un panorama general, ¿cómo lo evalúa? ¿Qué proyecta de este nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a toda la gente que tempranito está siguiendo este programa y a estas dos hermosas mujeres y inteligentes por demás. Después de todos los elogios que tú has hecho, yo pensé que me iba a pasar lo mismo que le pasó al presidente Abinader. A él se le cayó la banda presidencial y a mí se me iba a caer la corbata. Pero es Le cayó la banda, profesora, al presidente. Sí, porque ¿qué fue tan traumático el llegar a ese momento? Y un acto absurdo, contradictorio con toda la tradición del Estado Dominicano, de lo que había sido el ritual de traspaso de mando, juramentación. Danilo hizo lo que le dio la gana, él hizo lo que nunca se había hecho, un disparate. Y yo decía que había puesto un pelo y una pasta de jabón en todo el ceremonial de este hombre, de Luis Abinader, que es de la característica, antes de meterme
en lo que yo avisoro, es de la característica con la que él se ha manejado, no de ahora, desde siempre. Porque si nosotros nos vamos a la presidencia de la Cámara de Diputados, vamos a recordar el escándalo de los cabezotes y los apartamentos para llegar a un consenso y ponerse a la disposición de Balaguer en ese momento para poder ser presidente de la Cámara y todas estas cosas. Y en uno de mis artículos yo decía que tomaba a Francis Bacon, que es uno de los pensadores de la filosofía moderna, padre de la investigación científica. Él decía que el egoísta era un ser tan depravado, era un ser tan malo, que era capaz, tan perverso, que era capaz de darle la candela a la casa del vecino para hacerse freír un huevo. Entonces, Danilo, para conseguir su propósito, no tuvo límite, destruyó su partido, destruyó el Estado, rompió con la solemnidad del acto más hermoso que tiene una transición democrática en un país, que es el relevo democrático, la transición y cambio de poder. Eso lo hizo ese amigo. Y por eso yo, en un programa anterior a este, en otro canal hermano, yo decía que él tiene 4 momentos clave que van a determinar la destrucción de su liderazgo. Porque aquí, con Luis Abinader, además de lo que va a ser su gobierno, que apenas se está instalando, uno le augura lo mejor y ojalá dé los mejores pasos para que eso sea posible. Hay 3 momentos de esta situación del amigo. Una fue en la reunión del comité político, que yo digo, ahí comenzaba la implosión a explotar el PLD. Y comenzó, porque ya comenzaron la factura por abajo, la no presencia sin excusa, y hay una tensión. El otro momento es el desplome que se está dando en el Congreso con la instalación de los bloques de los senadores, porque hasta dentro de una semana usted no sabe realmente qué es lo que tiene el PLD como representación en la Cámara de Diputados. Y aún yo pongo en duda que alguno de los 4 en su momento le llegue una crisis existencial, porque lo que está pasando es grave, es una destrucción total de la institucionalidad de ese partido. Pero lo peor viene con la instalación de todo el funcionariado y la sustitución de toda una empleomanía que ha venido por casi 20 años. Por casi 20 años de una manera, del otro, con algunos cambios y de la forma atropellada. Porque la gente, cuando un gobierno como este sale con una sábana por el canto, por la puerta de atrás, con el rabito entre las piernas, no se siente asegurado, su liderazgo no tiene peso para darle seguridad en sus derechos adquiridos en el Estado en términos laborales, en términos políticos, en términos sociales, porque ha sido un desorden lo que ha dejado. Ha sido un desorden y una tragedia de carácter institucional. Entonces, cuando esto termine de instalarse, es que nosotros vamos a ver el precio de la factura que el liderazgo de Danilo, en términos de anulación, tendrá que pagar dentro del partido, que no solamente por 8 años, porque él tuvo 6 del gobierno de Leonel, donde él era el jefe, donde él era quien instalaba, del 96 al 90, Danilo era que decidía, del 2004 al 2006 Danilo, hasta que se creó la crisis que se creó. Entonces, quien más ha estado decidiendo sobre la composición del Estado Dominicano en términos laborales, en términos de beneficio, designación, acceso al servicio público, con sus notas disonantes, ha sido Danilo de Medina. Entonces, ese es el cuadro que nos deja Danilo Medina. Ahora, el cuadro que se instaló ya, porque son minoría en el Senado, y no se sabe lo que va a pasar en la Cámara de Diputados,
hasta que las aguas no vuelvan a su nivel. No se sabe. Sí, pero en ese sentido, profesor, antes que se me vaya del tema, porque estoy escuchando lo que está planteando y me parece de lo más interesante. En el caso del expresidente Danilo Medina, que no puede volver a ser presidente nunca más, según lo establece la Constitución de la República, ¿qué rol pasa a jugar Danilo Medina en este nuevo escenario? ¿Va a desaparecer completamente Danilo? ¿Qué queda para un político del nivel de Danilo en su condición de expresidente de la República, pero con un pasado reciente tan oscuro como el que deja a juzgar por todo lo que hizo, ¿no? Y sobre todo el comportamiento exhibido desde las primarias internas hasta la fecha? Las primarias internas de su partido, que es ahí cuando se le ve totalmente la otra cara de la moneda de la figura del presidente Danilo Medina. Ahí es que él se revela el día 6 de octubre. Sí. Él se manifiesta como el demonio que era, porque eso era una oveja, un lobo vestido de oveja dentro de su propio partido. Porque la forma en cómo él actuó para imponer su liderazgo es propia de los fascistas, es propia de los tiranos, era de la forma más antidemocrática. Eso nada más lo pusieron en práctica Nerón y Calígula en Roma, solamente. Porque ahora quieren culpar. ¿Qué hizo Nerón cuando le dio candela a Roma? Se sentó en una pradera a tocar una flauta de su última guerra que había ganado en la Termópila y a tocar como cogía candela Roma. ¿Y a quién le atribuyó Nerón que la causa y la responsabilidad de la candela? A los cristianos. ¿Y quién le había dado candela a Roma? El propio Nerón. ¿Para qué lo hizo? Para perseguir a los cristianos, como hizo Danilo con el PLD. Porque el odio, él destruyó el partido por un odio, por una envidia, por una vileza desde la más baja, propia de los valores más bajos, de las pasiones más bajas, odio, rencor, envidia, que puede anidar un ser humano en su corazón contra Leonel Fernández, una envidia en la forma en que ese liderazgo había destellado y de la mano de cómo ese liderazgo había surgido. Porque Leonel surge, sí. Y con relación a ese tema que Lindsay plantea sobre un futuro, si es que lo tiene, un presidente jubilado y con esta imagen, ¿verdad? Y con una actitud de seguir, uno observa que es un comportamiento que va a seguir, que no hay una intención de cambio. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana podría decirse que está sin liderazgo. ¿A quiénes podrían seguir? Lo que podrían quedar, porque ahí hay todos los días personas renunciando. Vemos un dirigente importantísimo de la Romana, Laureano Guerrero, que fue el primer senador, fundador del PLD, que ha anunciado que se va, que va a la Fuerza del Pueblo. Y uno nota todos los días gente que ha empezado a renunciar para ir al partido Fuerza del Pueblo. Entonces, el PLD, ¿qué es lo que se vislumbra? ¿Cómo usted podría describir así en un congreso que ellos han anunciado que va a concluir en diciembre? ¿Qué se vislumbra para el PLD? Y lo peor de todo es que cometieron un error estratégico. Después que el PLD ha tenido como tradición celebrar sus congresos del 15 de noviembre al 26 de enero. Con el nacimiento de Duarte comenzaba. Esa era la tradición del PLD. ¿Qué pasa? Que la Fuerza del Pueblo anuncia su congreso en noviembre. ¿Qué hacen ellos? Se anteponen a esa fecha para hacer el congreso del PLD en octubre. Y es la decisión peor que pudieron haber tomado. Porque ese es el otro plano en el que termina
de destruirse el PLD, ese Congreso en nada restaura todo el daño que le ha provocado Danilo Medina. Todo lo contrario. Eso va a ser un Congreso como la fiesta de los monos, que va a terminar a rabazo limpio. Dime cuál liderazgo de equilibrio hay ahí. ¿Cuál liderazgo? No hay ninguno, porque él anuló los 7. Él anuló a Reinaldo, él anuló a Baret, anuló a Domingo Brito, lo están poniendo a sacar la cabeza, a Navarro, que trataron de construir un liderazgo con él, pero fue un invento para hacerle lo que le hicieron, y así sucesivamente, y hizo que Leonel tomara la decisión que mejor se pudo haber tomado para preservar su liderazgo, que dejarle el partido, que se llevó, como dice el doctor Franklin Almeida, que es el otro constructor de ese proyecto, ¿no? Porque Leonel es el líder, pero a veces la carpintería de la infrahistoria, esa historia por abajo, la historia que no se cuenta, pero que sirve de columna, que sirve de zapata y que es sobre la que se levanta el edificio, a veces no la conocemos. Y ese papel lo ha estado jugando el doctor Franklin Almeida, porque sin Almeida no hay Leonel. Si no hubiese existido un Almeida en el comité político, que fue el dique de contención de toda la maldad, de toda la perversidad, de todo el odio, que viene desde la reunión de Boca Chica en el 2015, donde se aprobó, se estaba discutiendo, donde comenzó la crisis con el primer intento de reelección, y ese proyecto, quien le sale al paso y quien ha venido conteniendo eso. La llama inspiradora es Leonel, pero el soporte constructor es Franklin Almeida. Y eso uno tiene que valorarlo en su justa dimensión. Por eso ese partido, Fuerza del Pueblo, que algunos amigos, yo tengo diferencia en la concepción del origen, yo lo digo, es verdad que la fuerza determinante para la construcción de la fuerza del pueblo es el desprendimiento que se da en el PLD, pero la base que consolida ese desprendimiento para constituirse en lo que hoy es el PTD, porque Leonel fue primero presidente del PTD antes de ser presidente de la Fuerza del Pueblo. El PTD sufre un cambio de su denominación y a partir de ahí se construye todo lo que nosotros tenemos hoy, que es la Fuerza del Pueblo. Y volviendo a retomar, el liderazgo de Danilo está anulado. En términos históricos está anulado. Porque esa frasecita de él en el cierre de campaña en el Palacio de los Deportes le salió cara y costosa. Yo lo hice mejor que él. Pues mira, lo hizo mal. Lo hizo muy mal. Lo hizo tan mal que no fue capaz de ordenar con el trato social, con humildad, con respeto, con dignidad, una transición. Afrontó a su propio partido, lo hizo pasar la vergüenza. ¿Cómo fue que entregaron? En un invento de un grupo del Palacio, que ese invento, óigame bien, y yo lo escribí, ese invento lo trataron de hacer en el 96. En el 96, Felucho era el encargado de protocolo de la investidura, de la toma de posesión de Leonel Fernández, y quiso ponerse a inventar con cosas que molestaron a los reformistas. Y como la queja llega al presidente Fernández, ¿qué es lo que hace el presidente Fernández? Hay que respetar los ritos del poder. Claro. Que fue lo que no respetó Danilo Medina. Y por eso ese partido... Bueno, pero en esa ceremonia extraña, ahí Danilo pidió que lo aplaudieron, que pueden aplaudir. Tuvo que decir él en un momento determinado, ya pueden aplaudir. El que estaba tan mal que andaba con la mascarilla al revés, tú lo sabes. ¿No te fijaste? Sí, sí.
Andaba Al con... principio andaba con ella bien, parece que luego se la quitó y se la puso al revés cuando estaba con Pompeo y la embajadora. Exacto, porque estaba nervioso, estaba mal. Es un hombre que hay una tensión si va a recibir los honores o no honores, porque los honores de inicio de instalación de la asamblea a quien se le hace es al presidente en funciones, no al presidente que se va a investir porque no es presidente. Entonces tenían que respetar todo ese ritual, todo ese ritual. Y todo eso puso en entredicho su capacidad de jefe de Estado, puso en entredicho su liderazgo político, puso Quiere en... decir que ya Danilo puede ponerse sus pantuflas y quedarse viendo Netflix como a él le gusta. ¿Y quién le va a modificar la constitución a un hombre como ese para que vuelva a ser presidente? Primero, no tiene la capacidad para hacerlo porque ya la perdieron y no la van a recuperar. Su destino es el destino del PRD, llegar a ser lo que es el PRD hoy, nada. Y haber sido el partido más significativo en los últimos 20 años, en 5 meses, Danilo lo destruyó. Bueno, no Eso, tanto en 5 meses, en 8 años. no, Porque él no, no. venía con eso desde hace mucho. Sí, pero el golpe mortal, si Danilo no hace lo que hizo el 6 de octubre, el PLD no tuviera en la situación que está hoy. Sí. Profesor, y esa actitud del presidente, del expresidente Danilo Medina, de hablar tanto, él se elogió de nuevo en el discurso de despedida por allá por Bauruco y dice que se autocalificó, se dio su propia nota de sobresaliente. Esa manera de siempre hablar en primera persona, yo lo hago mejor que él. En una ocasión recuerdo que hice una nota para el periódico El Caribe contándole los yo, porque eso es lo que refleja. 114 yo en un discurso. Mira, Ajá. en, ¿Qué uno de pasa? en uno de los artículos yo tomé las teorías de Erich Fromm sobre el síndrome decadente. El síndrome decadente tiene una serie de narcisismo entre ellos, ¿no? Ese amor, el amor a la destrucción de las cosas, ¿no? El odio al otro, porque yo veo en el otro que tiene algo que a mí me corresponde. Entonces, cuando esos 3 elementos se combinan, es fatal, eso es fatal. Eso es lo que da, lo que se llama en psicoanálisis, según Erich Fromm, el síndrome decadente. Ese es un ser humano que no tiene ningún respeto por las cosas. Ama, destruye por destruir. Odia por odiar. Y ese fue el caso de... Él tomó como reflejo de su antiél a Leonel Fernández. Y se obsesionó con eso, se llenó de odio, de rencor, de envidia, de las peores miserias humanas, de que se puede llenar un ser humano. Y usted se imagina un jefe de Estado en esas condiciones, cuando el jefe de Estado es un tipo sensato, sereno, ecuánime, árbitro. Él ha sido árbitro, él no ha sido árbitro, es todo lo contrario. Y eso, profesor, también crea algo que se iba convirtiendo en una costumbre, por eso de que, bueno, las características y lo peligroso del tirano es que ese gobernante se acostumbra a mandar, pero el pueblo se acostumbra a obedecer. Y un poco se iba en ese trance de poco a poco se iba y la gente se volvía cada vez más tolerante o lo veía como algo normal, el que los teléfonos estuvieran pinchados, el que sembrar el miedo, el que usted no podía decir cualquier cosa por televisión o las redes sociales porque te perseguían o porque te sacaban de los medios, la gente ya no escribía abiertamente ni era crítica del gobierno porque eso traía como consecuencia que te cortaran el agua y la luz por todas partes, hasta hacerte desangrar por completo. O sea, eso, pero era un estado que se iba formando, iba tomando mucha forma, mucho cuerpo, y quedan las secuelas. O sea, queda toda una estructura al día de hoy montada. Romper con ese esquema
ese desafío que tiene el nuevo presidente Luis Abinader, cómo quitar todo, sacar ese remanente, creo que mucho queda todavía de ese espíritu caudillista de un hombre que hasta el último momento dio muestras de ser, de ser un caudillo, de ser un dictador prácticamente, como en un momento lo llamó Leonel, un Trujillo del siglo XXI. Mira, en primer lugar, el presidente Abinader está tomando decisiones interesantes. Primero, con su estilo de gobierno, ha distensado el país, lo ha logrado, ¿eh? Lo ha logrado distensar. Tú sientes que tú te quitaste un peso de encima con la salida de Danilo y el gobierno del PLD, como una desgracia que te abrumaba a ti, ya no existe. Ese miedo, ese pánico. Tú, por ejemplo, los toques de queda para ti eran un signo que tú no sabías si era el diablo, el demonio o Belcebú el que andaba después de las 7 de la noche. Ya la gente lo está tomando con tranquilidad. Hoy, en estos días se ha visto cómo se están aplicando las pruebas PCR, no las serológicas, pruebas PCR, que eran tan difíciles de aprobar. En un país donde hay más de un equipo en instituciones académicas que no pudieron articular un proyecto de coordinación para dar una respuesta eficiente al problema de la pandemia, porque lo querían hacer todo ellos y hacer más que todo buenos negocios, porque no estaban resolviendo el problema de la salud de este país, sino el problema de la salud de sus bolsillos. Y por eso yo he dicho, alguien tiene que pagar los delitos de la pandemia, porque nada más no es lo que robaron en el Estado. Oye, el que Profesor, murió... en los últimos días ha salido muchas informaciones de los familiares del expresidente involucrados en negocios grandes en el Estado también, no sé, como mucho involucramiento de la familia en todas las dependencias y acaparando grandes negocios. Y eso podría traer, me imagino, que algún tipo de consecuencias. Pero es que debe traerlo. Por eso la decisión que toma el presidente Abinader de designar a Miriam, no porque Miriam va a acabar con eso, sino porque Miriam va a poner la justicia en la dirección correcta, en que tiene que va, en el uso correcto y en la buena aplicación del derecho, al que ella dijo que ya no va a cobrar deudas personales, pero el que tenga deudas con el Estado en el aspecto de haber dañado la confianza del Estado, porque cuando usted lo designa al frente de una cartera para que administre, dirija y desarrolle el Estado por el bienestar de la comunidad, y usted se dedica a robar y enriquecerse, usted tiene que pagar un precio por eso. El presidente Abinader fue claro, no habrá concesión con la corrupción del pasado, ni con la corrupción del futuro, que es la del PRM, si es que se da. Están advertidos sobre que esos dos ejes es que tiene que actuar la justicia en resarcir los daños de quienes los hayan provocado contra el Estado Dominicano, que se manifiestan como empobrecimiento, falta como precariedad, falta de medios de desarrollo para la sociedad dominicana. Entonces tiene que haber consecuencias. Y eso que tú dices, por ejemplo, la berlinesa, que es el único caso que está sonando en este momento, que es la esposa de Juancito, de Juancito Esport, es que es sobrina de Gustavo Montalvo. Más que esposa, viuda, ¿verdad? Porque hay que viuda. Que es sobrina de Gustavo Montalvo. Y no voy a hablar de la otra persona, de que es su padre. Viuda de un crimen que no está aclarado. Eso es lo primero, ¿eh? De una persona que estaba al frente de todos los organismos municipales, FEDOMO. De una persona que era el alcalde de uno de los principales alcaldías del país, que era un empresario
muy pujante, con un consorcio como Juancito Sport, de banca de apuestas y todas estas cosas. Y muy amigo de uno de los hermanos de Danilo, muy amigo. ¿Lo entendemos? Y Bueno, no solo eso, es que también con grandes aspiraciones, él aspiraba a la presidencia de la República también. Exactamente. Sí, él tenía, bueno, él avanzó mucho en política, llegó al comité político, Sí. ya tenía una imagen construida. Entonces Sí. él Sí, y tenía se estaba preparando. Entonces lo matan sin ninguna explicación, una chercha de un problema con un empleado. No. Un hombre ese nivel, en la propia institución que él dirige. Óyeme, eso tiene que tener una investigación, porque solo se queda en explicación, no es investigación. Aquí, como el caso de Junior Ramírez, eso ha sido un desastre procesar lo que han hecho con ese caso de ese muchacho. Más allá de lo que ellos puedan alegar, terminan matando a una persona y a los principales acusados lo imputan de delito de corrupción, no de asesinato, cuando lo que están es juzgando, investigando el asesinato de la persona. Esto es un tollo en términos de aplicación de la justicia y en términos procesales. Eso hay que aclararlo. ¿Cómo mataron a ese muchacho? Porque se supone que lo mataron en un recinto universitario, que estaba en las aulas universitarias. Según las declaraciones, si usted busca los actos conclusivos de las interrogaciones del grande, como le llama, y las que dio Argeni desde una cárcel de Estados Unidos. Que hay una jipeta blanca en el parqueo y cuando sonó el tiro se fue. ¿De quién es la jipeta blanca? ¿En qué parqueo fue? Entonces, profesor, y ya quisiera como tratar un tema, qué sé yo, como más actualizado que Lindsay trajo hoy, y sí. es el estilo de comunicación del presidente Luis Abinader, que lo del Tesla, el intercambio de tweets con el dueño, su forma, su estilo, hasta ahora, ¿cómo usted lo evalúa? Esa forma de mantenerse en contacto con la gente. Mira, el Twitter jugó un papel fundamental en la distensión a lo interno del PRM en términos de aspiraciones y esperanza. Fue descomprimiendo la presión hacia el 16 de agosto y lo lograron. Organizaron las aspiraciones, la hicieron civilizada. Las cosas se manejaron desde el principal responsable al lograr tener un lugar que no fue su casa, que no fue el partido y que no fue el palacio después del 16 de agosto, sino que instaló un lugar para ir construyendo ese gobierno. Y fue lo más prudente y lo más inteligente de parte del presidente Abinader, porque las comisiones de transición van dando un diagnóstico de la cosa. Entonces, por eso él va instalando al funcionario adecuado, al funcionario pertinente, ya con empoderado un mes antes de su designación real, que es el 16 de agosto, como se hizo. Entonces, el Twitter jugó un papel en ese sentido, porque la gente dejó de ver por dónde pasaba el presidente, dejó de estar en el pasillo para interceptarlo, dejó de aparecerse en cualquier lugar que pudiera estar, había un lugar solo para ir. Y eso fue muy inteligente, le determinó el lugar donde se estaba armando el próximo gobierno y la gente lo asumió de esa patera. Utilizó un instrumento de comunicación por el que tú te vas a enterar si tú fuiste tomado en cuenta o no fuiste tomado en cuenta, que fue el Twitter. Entonces, fue una herramienta de comunicacional y política clave que creó un estilo nuevo, incluso mejor usada que como la usa el presidente de los Estados Unidos. Porque este presidente ha utilizado el Twitter como una herramienta positiva para lograr los fines y los objetivos de la instalación de su gobierno. Aquel la usa para las confrontaciones, denigrar, crear situaciones difíciles. Entonces, Luis ha dado un buen uso
que yo creo que Twitter tiene que estar agradecido, ¿no? Porque se convirtió en el punto central, en el medio real de informarse. Tú no estabas pensando en el canal tal, en la cadena de noticias la otra, en el periódico tal, no, tú estabas pensando, ya el presidente no lo han nombrado, no han designado, y un caso de ello es el último que designaron, que parecía que había un tranque, porque en la medida que se van acabando las oportunidades, las últimas designaciones son las que más presión tienen, porque tú dices, me van a dejar fuera a mí. Entonces comienza el video y a cerrar el círculo. Y esa última designación, que para mí es la mejor designación que se pudo haber hecho en ese gobierno, que fue la del Ministerio de Educación Superior, con el doctor Franklin García Fermín a la cabeza. Esa designación parece que tuvo su presión abajo, porque se decía que Josefa Castillo estaba apadrinada por el amigo Hipólito Mejía, o se decía que Francisco Santos también estaba, gente sin competencia en el área. Entonces la decisión del presidente ha sido hacer una elección que el presidente Fernández ha sido muy categórico con eso. La gente tiene que ir al Estado con mérito y competencia en la función que se le designa. Y si nosotros cogemos... Bueno, yo coincido con usted, profesor. Creo que el doctor Franklin García Fermín, por un tema de experiencia, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene toda una trayectoria en el mundo académico, pero además conoce a profundidad el tema, lo maneja perfectamente bien. El mundo universitario, mira, Franklin fue director, coordinador para tú ser director de una escuela tienes que ser primero coordinador de cátedra. Para tú ser decano tienes que haber sido director de una escuela, ¿no? Fue decano 2 veces, vicedecano, vicerrector de extensión y terminó en el punto más alto de la carrera universitaria de la UAS como rector. Pero no solo eso, quien trae los programas doctorales al país es Franklin García Fermín. Los doctorados en coordinación con la Universidad del País Vasco es el doctor Franklin García Fermín, pero el doctor Franklin García Fermín es parte de la plantilla o del claustro docente en América Latina de ese programa doctoral que lo dirige. Quiere decir, profesor, que las designaciones del gabinete de cada uno de los perfiles la considera correcta, cerrando ese gabinete con el doctor Franklin García Fermín o con doña Miriam Germán, que creo que fue la última. Con doña Miriam. Doña Miriam ¿considera que fueron atinadas todas y cada una de ese gabinete? Por lo que yo vi en sus perfiles, porque se publicaron, cada vez que designaban uno, hacían una síntesis muy apretada de su currículum, y los perfiles te decían que la persona estaba para esa área, porque el que esté en mina nadie lo puede cuestionar, pero el que esté en el banco de reserva tampoco, pero al ministro de Economía tú no lo puedes conocer, ni siquiera al de Deporte tú lo puedes cuestionar, es un hombre de esa área. A Fulcar tú no lo puedes cuestionar, es un hombre de toda la vida en el magisterio. Entonces cuando venimos a doña Miriam, una mujer del derecho, de la justicia y de la sociedad de toda una vida, en su ejercicio profesional, en ese ámbito, porque nosotros la veíamos como jueza, pero ella donde comenzó su carrera fue abajo. Claro. Eso fue el gobierno pasado, profesor, yo siento que desnaturalizó un poco la naturaleza de las instituciones, porque se dedicó a nombrar personas que no eran del área. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y en Salud. O sea, respeto mucho. Pero el ministro de Obras Públicas, que por eso Gonzalo confundía los metros con los kilómetros y dijo que construyó un puente de 400 kilómetros. Le iba a ser más grande que la isla. Sí.
Entonces, me parece, eso fue un enfoque que le respeto mucho al expresidente Medina, pero me parece que muy errado. Yo creo que zapatero a tu zapato, cada uno Óyeme, tiene que óyeme, hacer lo que sabe hacer. Navarro es un hombre, un excelente profesor de la Escuela de Arquitectura de la UAS. Un tipo que hizo una gestión en la Secretaría del Ayuntamiento muy buena, ¿eh? Porque no se le... Pero ese hombre no estaba para ir al Ministerio de Educación porque política educativa, filosofía, diseños curriculares, teoría, metodología, didáctica docente. Eso es propio de una competencia formativa que se llama los pedagogos. ¿Tú me entiendes? Los formados en el área de la educación. Todo el que hace educación es una gente que viene de abajo jovencito. Hay gente que te puede decir, no, yo comencé, por ejemplo, yo fui profesor interino, que era una modalidad que existía, y cuando yo le diga en qué año ustedes se van a asustar, yo fui profesor interino en el año 72, 73, 74, en la Escuela Cristo Rey. Wow. Primero de Yanesi, tú todavía nacido en esa época, Yanesi. Entonces, fue eso, que en esa época, ¿qué era lo necesario que tú qué era lo fundamental? Tú entrabas con el 8º curso o con el primero de bachillerato y podías dar clase en primaria. Yo di clase en tercero. Mire, profesor, pero hay una situación del que la gente sí se está quejando y es un poco, digamos que se ven algunos puntitos oscuros de nepotismo, porque muchos familiares siendo nombrados y se está criticando. Yo, por ejemplo, cuando No, nombraron la hija de Milagros Germán, yo no lo vi mal, creo que fue ella, sí, hija de Atuey de Camps. No lo vi mal porque es una joven muy preparada. Cuando yo leí el perfil de la jovencita, creo que ganamos nosotros, que gana el Ministerio de Medio Ambiente, poniéndola al frente de una dirección. Pero como que se va que el hijo de Carolina, que lo nombran viceministro, y una serie de hijos sí, que pero se están nombrando, eso, que ya la gente se Fernando está es molestando. ministro de Medio Ambiente y la hermana es viceministra. sí, pero eso es un problema cultural del ejercicio político dominicano. Mira, porque por ejemplo, tú coges, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo porque en las designaciones de gobierno se hacen más públicos, pero cojamos a Rogelio Genao. Rogelio Genao es el candidato ganador a la senaduría y el hijo, diputado. Diputado. Óyeme, eso no es justo, por Dios. Sí, Del mismo pero eso lo partido. eligió el pueblo, Sí, lo eligió el eso fue el pueblo. pueblo. Sí, pero la oportunidad de ser candidato en los partidos, tú sabes. Y más en esos partidos que se han degradado ya. Sí, Donde, pero ahí no se puede hablar de nepotismo, no, profesor. pero eso por un lado. Pero, por ejemplo, ese mismo caso de Josefa Castillo, pero Josefa Castillo recién gana un curul. Aquí hay que legislar sobre ese aspecto. Hoy, ¿cómo tú te juramentas el mismo día en que te designan en una función gubernamental? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque quieren amarrar, por si acaso el partido pierde. Van como candidatos a diputados, salen, bueno, ganó el partido, ahora no vamos, ahora me voy para la posición. ¿Pero para qué? Para darle la posición al hijo que perdió en Boca Chica. Entonces eso no puede ser, por Dios. Eso no puede ser. Y que cuando se muere está bien, pero óigame, la familia no es parte del partido, ni es parte de la dirección, ni es parte de lo que han dado su vida y han puesto en riesgo su vida para construir ese partido. Entonces, si se murió el papá, hay que darle a la mujer la senaduría, o dárselo a una hija, o dárselo a un hijo. Así no puede ser. Porque hay otra gente que estaba aspirando a esa senaduría del papá y él le ganó la senaduría. No era la esposa ni eran los hijos los que estaban postulando para estar en el segundo orden. Entonces, el presidente Abinader tiene que tener cuidado también.
Profesor, hay un de no debate en el Congreso, ahora que usted habla del Congreso de la República, en el Senado, con el tema de los senadores, pero está más que claro. Ayer vi en Twitter a muchos, sobre todo abogados, hablando del tema, los artículos en la Constitución que establecen, y el partido Fuerza del Pueblo se convierte en la segunda mayoría dentro del Senado, por lo cual le toca una posición dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero porque, hasta eso, los PLDistas quieren estar porque debatiendo. Sí. la ley es clara. Del partido o el bloque de partido que tenga la segunda, la segunda mayoría. Eso es claro. Si fuera del partido, ellos tendrían derecho, pero la ley es biunívoca en ese sentido. Te dice del partido o del bloque, porque el curul es del candidato que resulte electo. El curul, el partido lo nomina. Que yo estoy de acuerdo con esa concepción, no, pero es la que hay. ¿Me entiendes? Pero es la que hay. Entonces, eso no está en discusión, que el bloque con una segunda mayoría es Fuerza del Pueblo en este momento en el Senado de la República. El bloque. Pero que el hecho de tener el bloque segunda mayoría la tiene el partido, Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos inventos? Porque déjeme decirle, profesor, que en esa ley de partidos se hizo con una intención tan malsana que no era para aportar nada, para mejorar el sistema de partido y la práctica política, porque realmente el tema del transfugismo en los países donde se ha tratado es en ese tipo de casos que se ha aplicado, fue diseñado para eso. Pero aquí, como se quiso distorsionar eso con una finalidad de política clara en contra de una figura, de un político, entonces se dejó eso de lado y fíjese cómo también le afecta en esta parte. Es decir, que caramba, las cosas hay que hacerlas bien, porque este fue un proceso que demostró eso, la necesidad de hacer las cosas de una manera correcta. Incluso, por ejemplo, la ley de partido de Perú establece un año antes para tú producir la desafiliación y poderte admitir en el otro partido. Aquí no, aquí tú amaneces con una rabia y puedes pasar de un partido a otro. Es decir, profesor, muchísimas gracias. Te da un pique y te da un pique y de un momento a otro ya tú eres de otro color. Sí. Pero mire, Liz, ya terminamos. No tenemos más tiempo ya por hoy. No, pero tú puedes, un momentito, sí, claro que sí. Hay chance. Escuchar la opinión del profesor, que ayer fueron las primarias demócratas. Este discurso de Michelle Obama que tanto ha impactado y que ha llamado tanto la atención. Muchísima gente habló, pero fue la ex primera dama la que logró impactar de manera emocionante y con frases como: este no es el presidente que necesitamos, algo así, no lo recuerdo ahora de manera. Exacto, no, ella decía que este presidente hace todo lo contrario, fundamentalmente a lo que debe hacer un presidente. Y ese no es el presidente, este no es el presidente de Estados Unidos, eran sus frases, porque es un hombre que divide, que maltrata, que ofende, que destruye, que ha puesto en tela de juicio la cultura, tanto demócrata como republicana, la tradición republicana. Hoy, ¿cómo se le ocurre cuando un presidente de los Estados Unidos ha cuestionado el propio sistema en el que él asciende al poder? Eso es lo que está haciendo Donald Trump, que es un sistema que tiene fundamentalmente con la boleta por correo, que ha tenido una consolidación institucional en el sistema democrático de Estados Unidos y que es un sistema que abre las oportunidades a todo, porque hay gente que no se puede presentar y lo puede hacer por correo y no se puede incluso desde el exterior como que tú votes por correo. Es por correo que tú lo haces, aunque las vías sean la vía diplomática. Entonces el discurso de Michelle Obama, que después lo consolidó Bernie Sanders,
Bernie Sanders también fue, Bernie Sanders fue primero que Michelle Obama, y iban en la misma dirección. Este es un presidente que nos ha dañado, que ha destruido la imagen de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, que no ha puesto en ridículo ante las demás naciones del mundo, y la nación más poderosa. Eso que está haciendo Donald Trump hoy con el propio sistema norteamericano es lo que los norteamericanos siempre han hecho con los sistemas del tercer mundo, porque se comportan de esa manera, de esa conducta de Donald Trump. ¿Qué dijo Pompeo cuando llegó aquí? Venimos a consolidar el sistema democrático, venimos a fortalecer la institucionalidad. Y ese fue el comportamiento de Danilo el 16 de agosto. No, Danilo destruyó la institucionalidad del ceremonial más solemne que tiene la vida democrática y la vida política de una nación consagrado en su Claro, constitución. así es. Entonces, Profesor, muchísimas gracias por su visita virtual. Ha sido bastante agradable conversar durante esta más de media hora. Yo espero verlo pronto por aquí, por este mismo espacio. Janés, y despedirnos de nuestro público hasta mañana, pues, cuando estaremos de vuelta con ustedes, queridos amigos, a partir de las 8 de la mañana. muchas gracias por haberme invitado. Muy buenos días.